Bueno, para mí es un gran placer presentar a Carlos Koenig, digamos que no necesita presentación aquí. Me enteré hace un minuto que tenía que presentarlo, pero como es Carlos no tengo problema porque aunque diga algo inapropiado él no va a tener problema, así que, bueno, ¿qué puedo decir? Carlos Koenig, digamos, hasta hace poco presidente de la IMU, Salem Prize, eh, muchos más premios que no recuerdo los nombres, una medalla que le darán el día de mañana, la Levsey, eh, profesor distinguido de la Universidad de Chicago, congresos, homenajes, más de 3 veces speaker en el ICM en diferentes oportunidades, organizador del ICM de Corea, ¿no? Sí, de Corea. ¿Eh? No, ese fue posterior. Ese fue posterior, pero fue presidente de la organización en el anterior. Bueno, eh, no sé, un referente mundial claramente en sus temas de investigación, en ecuaciones dispersivas. Digamos, a ver, estoy seguro que los de ecuaciones saben mucho mejor que yo la trayectoria de Carlos. Y bueno, la verdad que es un honor que esté en la Argentina, que sea argentino y que esté en los 50 años del IAM. Así que, Carlos, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Shelby, por la presentación. Para empezar, quiero agradecerles a los organizadores por esta gentil invitación a participar en este evento. Es un placer y un honor estar aquí participando en esta hermosa celebración de los 50 años del IAM. IAM es uno de los más importantes centros de investigación matemática en América Latina y muchos matemáticos ilustres han visitado el IAM y han sido sus miembros. En particular, Alberto Calderón, que fue mi doctor de tesis, tenía un enorme por el IAM. Bueno, felicidades al IAM y que se continúe esta tarea tan importante por muchos años. Ahora tenemos que trabajar a dos manos, ¿no? Están en inglés y hablar en castellano. ¿Lo puedo dejar aquí? Sí. Al bolsillo. Bueno, entonces hacemos así. Bueno, esta charla es sobre continuación única. Dar el cursor. Sí, vamos a tratar el principio de continuación única para operadores elípticos. Forma L de U igual a D sub xi de A y J de xj de U más BI de xi de U más cx de U igual a 0, donde los coeficientes A y J son elípticos en un dominio conexo. Para empezar a motivar el tipo de problemas, si los coeficientes son todos analíticos reales, entonces la solución U es también analítica real, y entonces si la solución se anula en un punto de orden infinito, tiene que ser 0, porque se hace el desarrollo de Taylor, ¿no?
y esta propiedad se verifica para un operador L, decimos que tiene la propiedad de continuación única fuerte. Y cuando uno tiene una solución que se anula en un abierto contenido en el abierto omega, y eso implica que la solución tiene que ser cero en todo omega, decimos que L tiene la propiedad de continuación 1. Y si el soporte de U está contenido en un compacto con omega fuerza que U sea cero, decimos que L tiene la propiedad de continuación única débil. A raíz de los trabajos de Hadamard sobre unicidad en el problema de Cauchy no lineal y Holmgren de unicidad, a principios del siglo XX se hizo claro que sería deseable probar la propiedad de continuación única para operadores con coeficientes que no son necesariamente analíticos reales, ni siquiera de clases a infinito. Los primeros resultados en esta dirección fueron debidos a Thor Karleman en 1939, que consideró el caso del laplaciano más un término de orden cero que es acotado, digamos. Él lo hizo en dimensión 2 y probó la propiedad de continuación única fuerte. La contribución de Karleman más importante fue que introdujo un método para estudiar estos problemas. Ese es el método de las desigualdades de Karleman. Ha sido una herramienta fundamental en esta área. Las desigualdades tienen la forma de que la norma L2 de la función f contra un peso e a la lambda phi por una potencia de lambda están controladas por la norma con peso del laplaciano de f, pero lo más importante de esto es que la constante es independiente del parámetro lambda cuando el lambda se hace grande. Y esto vale para phi bien seleccionado. Una vez que uno tiene estas estimaciones, no es difícil demostrar el principio de continuación único fuerte. La contribución de Karleman, que fue verdaderamente genial, las desigualdades pueden ser ciertas uniformemente en el parámetro lambda. De creer a priori, pero hay una literatura enorme sobre la aplicación de las estimaciones de Karleman a cuestiones de unicidad. Por ejemplo, uno puede mirar los libros de Hormander y hay páginas y páginas de estimaciones de Karleman. Viendo históricamente, Müller en el año 54 extendió los resultados de Karleman a dimensiones superiores. En los años 50, al final de los años 50, al principio de los 60, hubo unos avances enormes en este tópico. Protagonistas eran Cordes, Agmón, Aronjain, Nirenberg, Calderón, Hormander, Treves y muchos otros. Años 62, y aquí no me animo a pronunciar los nombres sabiendo que hay una persona que habla el idioma nativo, pero bueno, intento. Aronjain, Krzyzewski y Sarsky usaron estimaciones de Karleman para probar la propiedad de continuación única fuerte para L de U igual a 0, donde los coeficientes superiores son elípticos y son elipsis continuos. Inferiores son meramente acotados. La manito esa, me están haciendo algo por ahí. Bueno, Pease y Miller construyeron ejemplos de coeficientes de clase C alfa para todo alfa más chico que 1, donde falla la continuación única. Más tarde, Filomov en el 2001 construyó ejemplos de soluciones de soporte compacto. Así que hasta para coeficiente C alfa, alfa estrictamente menor que 1. Así que esa es la regularidad óptima de Lipschitz.
El ejemplo de Filomov, no hago nada. El ejemplo de Filomov muestra que aún la continuación única débil falla en caso de regularidad C alfa. Es interesante notar que para dimensión 2, la continuación única fuerte es válida aún para coeficientes acotados. Y eso es debido a la variable compleja. De una manera, Bers demostró que en dimensión 2, usando transformaciones cuasi conformes, se pueden transformar las ecuaciones elípticas en coeficientes constantes. Algo pasó, no quiere pasar. Ah, bueno, continuamos. Exactamente. Otro tópico de interés que proviene de la física matemática es la continuación única en el infinito. Por ejemplo, en física cuántica, uno considera los operadores de Schrödinger, del laplaciano más un potencial C, como un operador autoadjunto en L2, y uno se pregunta si hay autovalores contenidos en el espectro continuo. Es decir, si hay lambda menor o igual que 0, tal que el laplaciano más C de B es igual a lambda por B, donde B está en L2. Lambda no negativo, no positivo, perdón. Y B, por supuesto, diferente de 0. El primer ejemplo que dice que esto no es necesariamente cierto se remonta al 1929, un trabajo de von Neumann y Wigner, donde construyeron un ejemplo en una dimensión con un potencial que hasta tiende a 0 en el infinito. Delitzsch, en 1943, usó estimaciones de Carleman para demostrar que esto no puede ser cierto si el potencial decae muy rápido en el infinito. Por ejemplo, si el potencial es de soporte compacto. Esto de alguna manera pasó desapercibido por unos años porque Delitzsch demostró eso durante la guerra y él estaba en Alemania y no se filtraba. Pero, por ejemplo, ahora hay muchos resultados en esta dirección. Para n mayor o igual que 3, basta que el potencial esté en la clase Ln sobre 2, que es la clase invariante por dilataciones. Aquí. Eso lo demostramos en dos trabajos, uno mío con Jerison en el año 85 y otro de Alex Ionescu y Jerison en el año 2002. Adirashvili en el 2002 construimos un ejemplo en dimensión 2, donde n sobre 2 es 1, de un potencial en L1 de R2, para el cual sí hay autovalores dentro del espectro continuo. Esta es una dirección que continúa muy activa. De continuación única ha encontrado muchísimas aplicaciones, por ejemplo, en ecuaciones no lineales. Doy dos ejemplos acá. El mejor resultado conocido para regularidad condicional en Navier-Stokes en Rn es debido a Stokasa, Seregin y Sverak y usa continuación única para ecuaciones parabólicas. La no existencia de soluciones compactas que sean autosemejantes para la ecuación de onda no lineal, que es probado en un trabajo mío con Earl, también usa el principio de continuación única, esta vez elíptico.
La teoría de continuación única también es fundamental en la teoría de control y también Kahneman son esenciales para construir soluciones. El tema de los problemas inversos es que uno tiene que conseguir con estimaciones. En los años 60, un nuevo método para estudiar la continuación única, que fue puesto por Agmon, inspirado por el teorema de Hadamard de los análisis complejos, ¿no? La convexidad de las normas de funciones. Todo fue desarrollado más adelante por Jerry Kasdan, un geómetra, independientemente por Garofalo y Lin en los años. Esto depende de propiedades doblantes de las soluciones de las ecuaciones elípticas. ¿Qué es la propiedad doblante? Es simplemente que la norma L2 de la solución en la bola de radio 2R está controlada por la norma en la bola de radio R. Hay un control de cómo crecen las soluciones. Ejercicio, probar que si uno tiene la propiedad doblante, no puede haber continuación, no puede haber soluciones que se anulen de orden infinito. Es verdaderamente un ejercicio. La propiedad doblante está conectada a la continuación única cuantitativa. Ahora pasamos a otra sección de la continuación única que tiene que ver con problemas geométricos. De continuación única cuantitativa aparece en un trabajo de Donnelly y Charles Pfefferman de finales de los años 80, que fue motivado por una conjetura de Yao. De Yao dice lo siguiente. Digamos que tenemos una variedad compacta riemanniana con métrica G y en L2 de la ecuación de autovalores con un autovalor negativo, es decir, una solución voy a apuntar así, de esta ecuación. Sí, necesito un tercer brazo. Muy bien. La conjetura dice que para estas soluciones, para valores grandes del lambda, la superficie del conjunto de ceros de la solución tiene medida de Hausdorff n-1 comparable a la raíz cuadrada de lambda. Donnelly y Pfefferman en el año 88 probaron la conjetura de Yao en el caso que la variedad es analítica. La analiticidad simplifica las cosas. Pero realmente no hay ningún motivo para pensar que analiticidad es relevante aquí. La de Donnelly y Pfefferman. A alguien no le gustó la filosofía. Bueno, la filosofía es que una autofunción con autovalor lambda se comporta como un polinomio de grado raíz de lambda. Y es por eso que la medida de los ceros es como el trabajo de Donnelly y Pfefferman se divide en dos. Una parte es local y otra global. La parte local es válida para variedades suaves y los argumentos globales usan analiticidad en una forma muy conectada a la teoría de Nevanlin. Para la parte local, Donnelly y Pfefferman mostraron que las autofunciones se anulan a lo sumo de orden raíz cuadrada de lambda.
frecuencia de una propiedad doblante de las autofunciones. Probaron que las autofunciones tienen la propiedad doblante con una constante que es exponencial en la raíz cuadrada de lambda. Fue la estimación principal de su trabajo. Esto lo hicieron probando estimaciones de Carleman. Crearon una nueva familia de estimaciones. Hubo otra demostración usando el método de Garofalo y Lin, dado independientemente por Lin, por Kukavica y por Mangubi. Ahora, para dar alguna demostración de algo, les voy a contar cómo funciona el método de Garofalo-Lin. Entonces, lo hacemos en el caso más sencillo, el caso de una función armónica en un conjunto conexo omega contenido en Rn y donde 0 está contenido en omega. Pongamos que R es tan chico que la bola de radio R centrada en el 0 está contenida en omega y consideremos radios más pequeños que R. Entonces vamos a considerar tres cantidades. La primera es simplemente la norma L2 sobre el borde de la bola. Bueno. La segunda es la integral de Dirichlet, es la integral sólida del gradiente del cuadrado. Y la tercera, n sub 0, es el producto, el radio entre el cociente entre R por D de R y H de R. Esta es una cantidad que es invariante por reescalamientos y por multiplicación por escalares. Esta función, el 0 viene a ser porque las bolas están centradas en el 0. Esta cantidad se llama la función de frecuencia de Almgren. Y a Almgren, ni cómo, se le ocurrió demostrar que esto era creciente, una función creciente. Entonces calculó la derivada y probó que era no negativa. Bueno, entonces no les voy a mostrar esa demostración, pero no es difícil. Si se saben las cosas que se tienen que saber. Y entonces, una vez que uno tiene eso, uno calcula la derivada del logaritmo de la norma L2 sobre la superficie. Es un cálculo y eso da 2 sobre R por la función frecuencia. Cálculo. Entonces, estimamos para S más chico que R, escribimos el logaritmo de H de R menos el logaritmo de H de S. Y esto, por la fórmula de la derivada y el teorema fundamental, es igual a 2 veces la integral entre S y R de la función frecuencia de T sobre T. Pero la función de frecuencia es creciente, así que la acoto por su valor en la R mayúscula, que es la escala unidad, y me da por el logaritmo de R sobre S, porque esa es la derivada de dt sobre, la integral de dt sobre T. Bien, y tomamos S igual a R sobre 2, entonces nos resulta que H de R es más chico que este número, que depende de la función frecuencia, por H de R sobre 2. Esa es la propiedad doblante. Eso sale inmediatamente de la monotonicidad de la función frecuencia de Almgren. Esto es la propiedad doblante sobre esferas, pero para hacerlo sobre bolas sólidas simplemente se integra sobre los radios. Otra cosa muy importante en las que seguirán es que también se pueden caracterizar cuando hay igualdad en la desigualdad de la derivada de la función frecuencia. Es decir, cuando es que la función frecuencia es 0, ¿no? La derivada es 0, cuando es la función frecuencia constante. Y eso es si, solo si, la función u es un polinomio homogéneo y armónico. La caracterización. Bueno, ahora pasamos a otro tópico. Esto es que uno se pierde en algún momento, 2 minutos después se cambia de tema, así que no hay ningún problema. Bueno, el otro tópico de interés geométrico es el estudio del conjunto crítico, que es el conjunto de puntos donde se anula el gradiente, todo el gradiente, ¿no?
el conjunto singular, que es la intersección entre el conjunto crítico y el conjunto nodal. Es decir, donde la función es cero y el gradiente es cero. Básicamente, para coeficientes analíticos, ha habido estimaciones para la dimensión n-2 de estos conjuntos. La de Hausdorff de orden n-2. Para coeficientes suaves, meramente, digamos, ha habido estimaciones muy, muy ineficientes a finales del siglo XX. Recientemente ha habido grandes éxitos en el estudio de los conjuntos nodales críticos y singulares. Y a eso me voy en la próxima, el próximo tema. Para la conjetura de Yao sobre el conjunto nodal, Logunov y Malinikova, alrededor del 2016, han hecho un progreso muy importante. Y han agregado en este progreso una nueva herramienta para el estudio de continuación única. Ahora tenemos tres herramientas: las estimaciones de Karleman, la función frecuencia y las ideas de Logunov y Malinikova, que voy a explicar en un momento. Usando estas ideas, encontraron eso fue un trabajo de Logunov en el año 2010, dos trabajos de Logunov del año 2016, encontró la cota inferior para la conjetura de Yao para variedades suaves. Dio una cota superior para la medida n-2 del conjunto nodal, que es polinomial. Antes del trabajo de Logunov, la estimación mejor era una exponencial doble. Luego Logunov, Nadirashvili, Nazarov y Malinikova probaron el resultado de Yao en un caso particular, que son las autofunciones de Dirichlet en un dominio suave contenido en Rn. Pero el caso general todavía sigue sin probar. La idea nueva en el trabajo de Logunov y Malinikova es muy apropiado para esta charla, es que viene de la teoría de Calderón-Sigma. ¿Qué hacen? Hacen un argumento geométrico combinatorio, que es un argumento de stopping time, como en la descomposición de Calderón-Sigmund, y muestran es que si uno se da un cubo y empieza a estudiar cómo va la constante doblante en los subcubos, para la mayor parte de los subcubos, si uno espera suficientemente largo, el índice doblante mejora cuantitativamente. El segundo avance que quiero comentar es para el conjunto crítico y el conjunto singular. Son trabajos de Chigger, Neighbor y Valtorta de los años 2013 al 2017. Hubo varias combinaciones. Las ideas de Chigger, Neighbor y Valtorta, que también trabajan en problemas geométricos, también provienen del análisis armónico y de la teoría geométrica. Dadas al trabajo de Carleson, reales de H infinito, la corona de Carleson. Esas ideas son las que entran en los trabajos. Problemas variacionales geométricos en codimensión superior. Exactamente lo que estaba estudiando Almgren cuando él introdujo la función.
Los resultados dan cotas efectivas sobre el tamaño del conjunto crítico y el conjunto singular. Para explicar estos resultados vamos a hacer un repaso de las funciones geométricas de medida de Hausdorff y contenido de Minkowski. Rápido. Miren la transparencia. ¿Alguno está interesado en tener las transparencias? Después pídanmelas y así tienen el resumen de la. Lo único que uno tiene que sacar de esto escucha cuando hablo. Aquí están las dimensiones, el ínfimo, de donde el contenido de Minkowski es 0 y análogamente se define la dimensión de Hausdorff. Y uno debe notar que la medida de Hausdorff está acotado por la medida de Minkowski y de Hausdorff por la dimensión superior de Minkowski. Es decir, que estimaciones de Minkowski son más fuertes. La dimensión de Hausdorff no aporta mucho cuantitativamente. Por ejemplo, si consideramos los racionales contenidos sobre la recta, su dimensión de Hausdorff es 0, pero son densos. En cambio, el contenido de Minkowski, la dimensión de Minkowski, es infinita. Voy a las cotas efectivas expresadas en términos de contenido de Minkowski. También tienen que usar, si ustedes se acuerdan en la naturaleza, eso digamos. Siempre hay que involucrar una dimensión. Yo voy a genéricamente llamar esto la mayúscula. El carácter acotado de los coeficientes inferiores. Y esto fue una revolución sobre todo lo que se conocía hasta ese momento. La demostración, bueno, usa un método de cuantificación, estratificación cuantitativa, donde para cada dimensión se consiguen estratos del conjunto, que apareció en su trabajo conjunto con Chigger anterior. Expansión en polinomios armónicos homogéneos y un lema de cubrimiento que es análogo a la descomposición de la corona de Carlson.
Lo más importante para poder aplicar estas ideas en los problemas geométricos, en el trabajo de Neighbor y Valtorta, era que las simetrías del problema están caracterizadas por una cantidad monotónica única, como la función de frecuencia. Las simetrías, los casos extremales son siempre polinomios armónicos homogéneos, porque esas son las simetrías de la función de frecuencia. Bueno, cambiamos de tema. ¿Qué sabemos sobre la frontera? He pasado décadas estudiando lo que pasa sobre la frontera. Muy bien. Empecemos con un problema de análisis complejo. Pongamos que U es una función armónica en un dominio de elipsis en R2. Una variable compleja. La función es C1 hasta la frontera. Y supongamos que hay un conjunto sobre la frontera que tiene longitud positiva, y en ese conjunto se anula la función armónica y su derivada normal. Si el conjunto tiene medida positiva, entonces la única función es la cero. ¿Cómo se prueba eso? Bueno, se toma U más I por B, donde B es la conjugada armónica, esa es una función armónica. Se usa que el logaritmo de eso es una función analítica, el logaritmo del valor absoluto de una función analítica es subarmónico, y eso implica esto inmediatamente. Muy bien. Entonces, alrededor del año 40, Bers preguntó si esto es cierto para dimensiones superiores, en 3 para arriba. Y resultó que es falso. Y eso fue un trabajo espectacular de Tom Wolfe, y de un trabajo conjunto con Jean Bourgain del año 1990. Lo que ellos demostraron en este trabajo es que hay una función armónica en el semiplano superior, en el, n mayor o igual que 3, que es de clase C1 alfa hasta la frontera, tal que el conjunto donde la función y su derivada normal se anulan sobre la frontera tiene medida positiva. No hay más problema de Bers, excepto que la regularidad es C1 alfa y uno quisiera que fuera C2, pero no sabemos cómo hacerlo. Como anécdota, yo sé que Calderón estaba muy interesado en este problema, porque cuando yo estaba terminando mi tesis, él me hablaba mucho sobre este problema, estaba trabajando sobre este problema. Pero él quería probar lo positivo. Puesto no pudo probarlo. Muy bien. Entonces ahora voy a un problema que aparece en optimización y teoría de control, que es una variante del problema de Bers. Es como a mitad de camino en el problema de Bers. Que consideramos un conjunto suave en Rn, una función armónica en ese conjunto que está entre 0 y 1. Tenemos 2 puntos en el conjunto, en el omega, en el interior, que son diferentes. Y uno quiere minimizar el valor de U en el punto x1 sobre todas las U que tienen el valor 1/2 en el punto x0. Este es un problema que aparece en optimización. ¿Qué se sabe sobre este problema? Este problema en este contexto fue resuelto por Schmidt, que mostró que hay un único minimizante que se llama, llamémoslo U tilde, que es bang bang. Tiene la propiedad bang bang. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir que U tilde sobre la frontera es una función característica. Toma el valor 1 o el valor 0. ¿Y cómo demostró esto? Mostró que era equivalente al siguiente problema. A demostrar que si U es armónica, digamos suave hasta la frontera, en un conjunto suave, omega, y sabemos que U se anula en un abierto de la frontera, pero su derivada normal se anula únicamente en un, digamos, o si la derivada normal se anula en un conjunto de medida positiva, entonces
tiene que ser 0. Así que esto es a mitad de camino del problema de Beers, porque la solución se anula sobre un abierto, pero la derivada normal solo sobre un conjunto de medida positiva, digamos. Pero esto sí es cierto en dominio suave. Empecemos, ¿no? Van Hualin en el año 91 extendió esto a los conjuntos C11, C2, digamos. Y usó un argumento de reflexión. Extendió a la función fuera del conjunto por una reflexión muy cuidadosa y entonces conseguía una ecuación elíptica a coeficientes lipschitzianos y que la otra solución, la frontera de omega estuviera en el interior. Dando el principio de continuación única en el interior, para conjuntos C11 se podía probar esto. Luego, además, Lin usó un argumento de reducción de dimensión que proviene de los trabajos de Federer en teoría geométrica de la medida para demostrar que en realidad si U se anula en el conjunto abierto U mayúscula, el conjunto donde U y la derivada normal, donde la derivada normal de U se anula, tiene dimensión n-2. Así que es mucho más pequeño que de medida n-1, 0. El siguiente progreso en este problema intermedio fue en un trabajo que hicimos con Adolfson y Escauriaza en volver para atrás. Acá me salté una cosa que va a ser importante en lo que siga, que Lin en ese momento propuso el problema de demostrar esto para dominios Lipschitz. Luego seguiré sobre eso. El siguiente progreso aquí fue en un trabajo con Escauriaza y Adolfson del año 95, que demostramos que si el dominio es convexo, entonces esto es cierto, que la dimensión, que la medida n-1 tiene que ser 0. Y ahora si pensamos que la u es 0 y la derivada normal es 0, las derivadas tangenciales van a ser 0 porque es 0 en un abierto, entonces esto es simplemente la medida del conjunto singular. Y lo que usamos fue una versión en la frontera de la función frecuencia de Álgebra. Luego hubo trabajos de Adolfson y Escauriaza y de Kukavica y Nystrom que demostraron el mismo resultado para dominios C1 Dini. ¿Qué son los dominios C1 Dini? Son dominios C1 cuya normal tienen un módulo de continuidad que verifica la condición de Dini, que es que la integral de omega de S sobre S es finita. ¿Okay? Muy bien. También usando métodos de función frecuencia. Adolfson y Escauriaza extendieron lo de Lin de la dimensión de Hausdorff también a conjuntos C1 Dini usando el argumento de Federer de reducción en la dimensión. Hace muy poco, Tolsa, después de muchos años, demostró que si omega es un dominio C1 con Lipschitz con constante pequeña, la versión esta de la conjetura de Beers es cierta. Lo que quiero recalcar aquí que esto fue posible gracias al trabajo de Logunov y Malinikova. El argumento de Tolsa usa directamente las ideas del stopping time de Logunov y Malinikova. Luego quiero comentar aquí que un ejemplo, debido a Gallegos, que es un estudiante de Tolsa, y que él atribuye a Tolsa, muestra que la dimensión de n-1 no se puede bajar para dominios de Lipschitz. Sabemos que para dominios convexos o C1
Dini se puede, pero para conjuntos generales de elipsis no se puede hacer. Muy bien. Bueno, finalmente les cuento algo de lo que he estado haciendo últimamente. Muy bien, esta es una serie de 3 artículos con Zihui Zhao, que fue mi postdoc durante la pandemia, así que nos entreteníamos por Zoom trabajando en esto. Explico los resultados. Me voy a saltar el resultado segundo porque es un poco técnico. Pero empecemos por el teorema 1, que dice lo siguiente. Supongamos que omega es un dominio C1 Dini, es decir, que el módulo de continuidad de la normal está controlado por un teta que verifica la condición de Dini, teta de R sobre R es finito, y supongamos ahora que el 0 está sobre el borde. ¿Okay? Y la U es armónica y no es idénticamente 0. La función 0 no es muy interesante. Supongamos que U es 0 en un abierto de la frontera, es decir, en la intersección de la frontera con una bola de tamaño R mayúscula, que es la escala unidad. Digamos. Entonces, miramos al conjunto singular, que es el conjunto donde U y el gradiente se anulan, y supongamos que algo que llamamos la función frecuencia, que no es una sola función frecuencia, eso es lo que quiero explicar después, está acotada en escala 1. Entonces, el contenido de Minkowski de orden n-2 está controlado en términos de la función, la cota de la función frecuencia y el parámetro de Dini. N-2. Y además, el conjunto singular sobre la frontera, hasta la frontera, es rectificable de dimensión n-2. ¿Qué quiere decir eso? Que es una unión de imágenes bilipsitzianas de planos de dimensión n-2, unión, un conjunto de dimensión de medida 0 en medida n-2. Me salto el segundo y pasamos al tercero, que dice que la hipótesis de Dini es óptima, porque si nos dan cualquier módulo de continuidad que no sea Dini, podemos construir un dominio omega que es C1 con esa, y la normal tiene ese módulo de continuidad en el que, y una función no trivial, tal que la medida de Hausdorff n-2 es infinita. Y que esto es completamente óptimo. Y para mi gran placer, la construcción se basa en mi tesis del año 78. Otra vida. ¿Cómo andamos de tiempo? Díganme cuánto tengo. Más por lo menos. Muy bien. Bueno, primero les cuento que para empezar voy a solo comentar sobre el teorema 1, ¿no? Un teorema directo, digamos, donde se prueba. Para empezar, lo que hicimos fue encontrar una demostración diferente de los resultados de Neighbor y Valtorta. Y la demostración esta se basa en el trabajo de Peter Jones sobre el vendedor ambulante, no ambulante, el vendedor viajante. Intentaré explicar eso. Los números beta introducidos por Peter Jones juegan un papel fundamental en todo esto. Muy bien. Resulta que en otro trabajo de Neighbor y Valtorta, que no tenía nada que ver con lo anterior, supuestamente,
en donde estudiaban la regularidad de soluciones en problemas variacionales geométricos, en el caso de codimensión superior. El mismo tópico por el cual Almgren descubrió la función frecuencia. Ellos usaron los teoremas de descubrimiento, no estrictamente los teoremas, sino los argumentos, para dar una nueva demostración de los trabajos de Reifenberg en teoría geométrica de la medida. Reifenberg era un gran practicante de la teoría geométrica de la medida, pero lamentablemente murió muy joven en un accidente, de menos de 40 años. Fue alumno de Besicovich. Entonces vamos a definir el número beta de Peter Jones asociado a una medida de radón. Entonces tenemos una medida de radón y consideramos para un K entero, natural, no entero, el ínfimo sobre todos los planos afines de dimensión K de la distancia al cuadrado, escalado con 1 sobre R a la 2 más K. Son los números beta que Peter Jones introdujo en su trabajo sobre el tenedor viajero en el 1990. Y Neighbor y Valtorta probaron que hay una manera de estimar a lo que se llama la packing measure en términos de una cota sobre los números de beta, que es una cota de una medida de Carlson. Y esto se puede usar para la estimación conjunto singular, por ejemplo, porque lo que se puede hacer es estimar para un punto en el conjunto singular el número de beta de orden n-2 en términos del salto de la función de Almgren, de frecuencia. Y el hecho de que sea monótona quiere decir que el valor absoluto lo podemos quitar y entonces podemos sumar sobre todas las escalas. Y eso nos da la propiedad de medida de Carlson. Bueno, eso fue lo que usamos para reprobar el trabajo de Neighbor y Valtorta y para poder pasar a la frontera. En el caso de la frontera, necesitamos no solo estudiar el conjunto singular en el interior, pero tenemos que saber cómo entra hacia la frontera. Tenemos que estimar eso uniformemente. Entonces lo que hacemos es introdujimos una nueva función frecuencia sobre la frontera. Pero como consideramos también los puntos interiores, tenemos que tener dos funciones frecuencia. Una, la de Almgren para el interior, y otra, la nueva para la frontera. O que hay escalas en que las dos pueden ser usadas de alguna manera. Entonces tenemos que ver que son compatibles. Entonces, una vez que podemos probar esa compatibilidad, se puede probar la condición de medida Carlson de los números beta usando las dos funciones de frecuencia. De esa manera conseguimos demostrar ese teorema. Esto me despido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la excelente charla. ¿Comentarios, preguntas, observaciones? Sí, Viajar, ¿cuál es el mejor camino para visitar el mayor número de casas? Es el problema. Y eso se resuelve usando estos números beta. No creo que los vendedores viajantes usen los números beta, pero la solución teórica pasa por eso. En realidad, Peter Jones lo hizo en dimensión 2
y Keito Kikyoulu fue la que lo extendió a dimensión superior. Bueno, yo tengo una pregunta. En el resultado del teorema 1, Sí, sí, el último que mencionaste, se prueba que la condición en el teorema 3, que la condición Dini es óptima. sí. En cuanto a la regularidad, C1, fuera, No, aún C1 con un módulo de continuidad que falle de ser pero Dini. por eso, si fuera más, no importa eso, no importa, da igual. Sí, No, esto podría ser C infinito si el módulo de continuidad no, si no es C infinito, el módulo de continuidad es Dini. claro, va a ser bueno, porque claro, porque tiene el decaimiento. Claro, Está bien. Bien. Y en el resultado de Logunov, Nazarov, sí, Melenikova y demás, que asumen el caso de Dirichlet sí, y no suave, sí. No, C1, digamos. C1. C1. Y ahí también, sí, no Ahí se no sabe nada, sabemos, no no se sabemos sabe cómo nada. hacerlo en el caso de Lipschitz. Y aún los 4 rusos, Claro, lo- bueno, que son muy potentes. sí. Sí, porque lo que querés es cuando uno estima el contenido de Minkowski, se toma un entorno. Y el entorno te lleva al interior. Es la estimación más fuerte. No es que necesitas hacerlo, sino que es lo más fuerte. Bien, si no hay más preguntas o comentarios, yo sí quiero decir algo, una omisión que cometí grave en la presentación. Obviamente muchas omisiones de un montón de cosas que se podría decir de Carlos, pero hay una que olvidé, que me parece muy importante, que es una persona extremadamente generosa. No sé cuántos papers, más de 200 y pico, todos súper buenos, digamos, pero ¿cuántas cartas de recomendación tiene Carlos Kenny? Estoy seguro que muchas más que papers. Tengo certeza de eso. No sé si no es así. Y como para fortalecer esto que digo, esta conjetura tengo una anécdota de hace poquito que, bueno, la posición de Carlos en la Universidad de Chicago es, él puede hacer lo que quiera. Esa es la posición. Pero resulta que hay astrónomos, ¿no? Que se quejan porque las clases se las dan los más jovencitos, los postdoc, qué sé yo. ¿Qué va a hacer el próximo semestre Carlos Koenig? Darle los cursos a los astrónomos. ¿Es verdad o no? Bueno, muchísimas gracias, Carlos.